Puse todavía. Muy bien. Ahora sí, Gracias, perfecto. Fernando. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Bien. Em, Estas dos clases que vamos a ver, vamos a tener esta y la que viene, son las clases como introductorias a todo el primer bloque del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, que nos van a dar un poco el sentido, alguna ubicación, contexto, cómo es el tema que vamos a comenzar a investigar y a leer y a aprender, ¿no? Entonces estas dos clases tienen esto, digo. Puede ser que alguno me diga esto ya lo sé, bueno, y otro parecerá nuevo. Pero necesitamos sí tener todos la misma base, como comenzar todos de un mismo lugar para poder construir el conocimiento a lo largo del año, ¿no? Así que bueno, vamos a ir compartiendo. Bien, perfecto. Me imagino, yo en general, cuando uno les pregunta a los que comienzan, ahora no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero seguramente cada uno de ustedes debe tener distintas razones por las cuales se acerca al curso. Tratar de entender algo más de la Biblia, tratar de comprender. No entiendo, lo único que entiendo es el Evangelio, el otro no. Por ejemplo, muy habitual es escuchar esto de, y no, el Dios del Antiguo Testamento era más malo, el del Nuevo es más bueno. Bueno, este tipo de cosas que pasan, que están presentes y que explican que ha habido, bueno, digamos, un abordaje. Uno llega a la Biblia por ahí sin conocer demasiado, ¿no? Pero en realidad lo importante es poder hacer esto que están haciendo ustedes, algún curso para poder comenzar a disfrutar el texto de otra manera. Me colgué recién, ¿no? Bueno, em, para la Biblia, nuestra Biblia, para muchísimas comunidades y religiones, por ejemplo, los judíos, cristianos y todo el mundo católico, variado y diverso, em, es la palabra de Dios, es una buena noticia para todos. El acercamiento al texto siempre nos da algo bueno y nos hace bien y nos da, en la medida que seamos creyentes y intentemos encontrar en la Biblia el sentido, nos da una razón de ser en la vida, ¿no? Nos da la motivación, el eje central, como la guía para encontrarnos, ¿no? El tema está que con la Biblia pasa esto, digo, es muy fácil empezar, uno arranca, está contento, pero después, si está solo, em, la lectura de la Biblia puede hacerse compleja, a veces tediosa, a veces hay cosas que no se comprende. ¿Por qué me lo dicen de vuelta? ¿No? Hay como varias cosas. Entonces ahí la lectura bíblica a veces se transforma en una pendiente que en un momento agota. Necesitas algún bastón, necesitas algo para poder llegar y poder llegar a la cima. Y es lo que te queremos ir proponiendo, darte los elementos que te ayuden a poder ir avanzando con la Biblia. Esto está expresado en un texto muy lindo de Hechos, que se lo puse ahí abajo, la experiencia del etíope. Dicen que Felipe estaba por allí caminando y el Señor lo pone al lado de un carro, para hacerlo corto, el texto es un poquito más eh, interesante y extenso, pero el tema está que Felipe se pone al lado de este carro y ve que hay un funcionario extranjero, em, etíope, es decir, de África, alguien evidentemente con dinero, porque eran parte de los que simpatizaban con el judaísmo. Entonces él tenía un rollo de Isaías, lo estaba leyendo en voz alta, que dice que había aprendido a hebreo, o estaría leyendo en griego, ¿no? Seguramente, y, y él va hablando, y va hablando del siervo sufriente, qué sé yo, y Felipe le pregunta, ¿entendés lo que estás leyendo? Y el funcionario se da vuelta y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esta es la razón de ser de aquel que se acerca a la Biblia. A ver, nos acercamos a la Biblia en búsqueda de algo, como le pasó a este hombre, queriendo entender, pero no puede entender, no puede terminar de visualizar todo lo que le podía dar Felipe como nueva experiencia de la fe. Nos pasa lo mismo, a veces no logramos comprender todo. Bueno, para eso hay que poner estos medios.
En este caso era Felipe y para nosotros será este curso que nos va a ayudar y nos va a permitir comenzar a ver otras cosas. Vamos a aprender en el curso, por lo menos a tener llave para ir aprendiendo a lo largo del curso. Em, ¿Cómo les puedo decir? Como tips o como claves que nos van a permitir ver cosas. Por ejemplo, este es un cuadro famosísimo, ¿no? Este cuadro, a ver, si yo no sé nada, lo miro, veo oscuridades, cuerpos partidos, animales, vacas, gente, sufrimiento. No ves mucho más. Si sabes el nombre del cuadro, seguramente vas a entender por dónde va. No, el título del cuadro es Guernica. Y si sabes incluso el autor, que es el pintor, que es Picasso, te va a dar otras claves. Y entonces, en la medida que vayas investigando, vas a darte cuenta qué significado tiene esta lamparita, el corte de los rostros, cómo están puestos. Entonces, esto, cuando vos vuelvas a ver el cuadro, tengas conocimiento de esto, el cuadro se te revela distinto, se te ve distinto. Esto pasa exactamente con la Biblia. Cuando vos recibas información que te permita ver con más claridad, cuando leas va a mostrarse el texto de otra manera. Así que bueno, bienvenidos a esta experiencia. ¿De dónde sale la Biblia? La Biblia, a ver, la idea es tratar de definir qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, al revés de como con los musulmanes. Para los musulmanes, el Corán, que es su libro sagrado, fue dictado por Dios. Fue dictado por el ángel Gabriel, ¿no? Por el ángel Gabriel, que Dios le manda y le dicta todo el Corán a Mahoma. Mahoma encerrado en una cueva por determinados motivos, está con, no sé, 40 días, que era una cosa así, mucho tiempo, y él escribe o memoriza todo lo que Dios le dice. Esto es lo que creen los musulmanes, que su texto es directamente palabra de Dios, directo así bajadito. Nuestra Biblia no cayó así del cielo. Nuestra Biblia tiene un proceso más complejo de composición. Más complejo, pero que nosotros entendemos y creemos que es el medio y la forma que Dios eligió. Por ejemplo, nuestra vida va a ser un relato de muchas experiencias del pueblo de Dios. Desde el comienzo hasta el final, toda la Biblia tiene relatos de experiencias, de situaciones, de procesos, de cosas que van viviendo, eh, buenas, malas, aventuras, desgracias, desastres, de todo, eh, que es la experiencia que el pueblo tiene de Dios, de su relación con Dios. Entonces, la Biblia va a ser para nosotros el testimonio concreto, vivo, del amor de Dios con su pueblo. En general, nosotros no tenemos conciencia de esto, pero en la antigüedad los dioses en general tienen con el hombre una relación muy compleja, muy mala. Los dioses suelen castigar al hombre, le molestan. Los judíos van descubriendo el amor de Dios y cómo se va expresando en esto. Y entonces es lo que van escribiendo paulatinamente. Por eso es una experiencia que se refleja a lo largo de la historia en el texto. No es que contamos esto nada más, no, vamos a contar toda una historia de vida de un pueblo que empezaron con los hebreos, después fueron israelitas, después fueron los judíos y terminamos siendo nosotros, porque somos como los herederos de todo ese pueblo, donde tenemos la experiencia de este Dios, ¿no? Y Jesús en toda esta Biblia es la expresión máxima, es la cumbre. Todo, a ver, es como si la Biblia fuera escrita hacia Jesús y por Jesús. Em, y Jesucristo es la imagen viva de Dios. ¿Se acuerdan que él en Juan dice, el que me ve a mí ve al Padre? Porque es esto que se muestra. Dios, la revelación de Dios o la expresión de Dios en Jesús alcanza su plenitud. Y toda la historia va llegando para poder comprender y aceptar la llegada de Jesús. Obviamente, esto es para todo lo que es el cristianismo. Para los judíos, que siguen teniendo la misma Biblia hebrea, ellos no, ellos siguen esperando el Mesías. Pero para nosotros sí,
todo se cumple en Jesús y todo se resuelve en Jesús. Entonces el Antiguo Testamento podríamos decir en términos muy sencillos que es como el camino para llegar a Jesús. Y el Nuevo Testamento son las experiencias concretas con sus discípulos, con sus seguidores, con las vidas en las comunidades. Entonces vamos a poder decir que la palabra de Dios eh, es un libro donde judíos y cristianos vamos a encontrar, lo vamos a encontrarlo a Dios, pero es un libro que tiene una factura humana, tiene una confección humana. Los hombres lo han hecho. Si bien Dios es el gran autor atrás de todo, Dios usa los hombres para escribirla. No es como otras religiones, otras, qué sé yo. Me acuerdo de los mormones creen que el libro del Mormón que le dio Dios a John Smith, se lo dio así escrito, incluso le dio unos anteojos de rubíes para poder traducirlo. Bueno, son creencias. Nosotros tenemos esta confección humana del texto sagrado a lo largo de la historia. Entonces vamos a tener textos escritos de distinta manera, de distintas formas y para distinta gente a lo largo de la historia, ¿no? Por lo tanto, va a ser la aventura de un pueblo tomado por la palabra de Dios y por la presencia de Él, ¿no? Y cada vez que nosotros lo vayamos leyendo, vamos a ser invitados a vivir esta misma aventura que en realidad van relatando ellos, ¿no? Bien. ¿Quién escribe la Biblia? Un autor, varios autores, son un libro, son varios libros. Miren, a ver, veamos un poquito el tema este de los textos primero. Acá le pusimos, esto es nuestra Biblia separada en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está todo el Antiguo Testamento con el Pentateuco, los libros históricos, los sapienciales, los proféticos y los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es la cantidad de libros, un montón de libros, escritos por infinidad de personas. Es más, no sabemos quién los escribió, ni siquiera eh, cómo fueron hechos en definitiva. Son escritura, de reescritura y armado. Pero todos estos libros, todos, absolutamente todos, se escribieron desde la fe y para la fe, desde la experiencia de Dios para sostener la experiencia de Dios y la fe de los que lo siguen. ¿Sí? Perdón, pero creo que no andaba el cursor. Bueno, los autores, porque como dije, son varios autores, son muchísimos. Eh, y Dios es el gran autor a través de la inspiración. Dios es aquel que va marcando y va inspirando y va haciendo que esto se vaya dando. Pero Dios no dicta. Dios utiliza al hombre con su realidad, con lo que tiene, con la experiencia o no, con la cultura que tenga en ese momento y en esa condición. Por eso vamos a estar invitados siempre a entender cuándo se escribe y cómo se escribe. Entonces, la Biblia tiene factura humana y esto es importantísimo que lo entiendan y que nos quede grabado. El texto es sagrado porque es el deseo de Dios, la experiencia de Dios expresada en el pueblo. No porque sea un mensaje religioso extraordinario, sino porque va siendo un mensaje religioso a lo largo de la historia. Es un proceso largo donde van a intervenir un montón de personas de toda condición social, diversa y variada formación o sin formación. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad lo que va pasando es que hay un proceso de escritura que en realidad tiene que ver también con la tradición oral. Y en esto era gente paupérrima que vivía en el campo y que lo que tenía era la experiencia de Dios, la experiencia de haber vivido y visto cómo Dios iba acompañándolos, y esto lo iban relatando, digamos, en todas las reuniones familiares. Esta gente es son autores también de la Biblia, aunque jamás los conoceremos y jamás lo sabremos quiénes son, pero fueron parte de esta cadena extraordinaria de factura humana.
¿Cómo se da el ¿Voy muy rápido o se va entendiendo? ¿Va bien? Bien. Em, el proceso este, en realidad, cómo se escribe un texto, va pasando así. Lo primero que es un acontecimiento, algo pasa, algo nos pasa en la vida. Por ejemplo, les pasa a los hebreos en Egipto. Están en Egipto, están sufriendo, claman a Dios, Dios los escucha y hay toda una movida de Dios, manda a Moisés, para que ellos salgan. Y todo un proceso de cuidado, de protección. Bueno, esta es una experiencia que ellos no se pueden olvidar. Es más, para los judíos hoy en día es una cuestión fundacional de su pueblo. Ellos están convencidos que nacen como pueblo al cruzar el Jordán. Entonces, ellos cruzan y en este andar por el camino va pasando esto que estamos marcando acá, dice reflexión relato. La reflexión relato es porque, claro, nos vamos contando, le vamos contando en la familia, en las reuniones a la noche o cuando hacemos algún sacrificio a Dios, y vamos recordando esto que hizo con nosotros. En este recordar también está la discusión muy judía de ¿y esto por qué será? ¿Y esto por qué? Y yo opino tal cosa. Bueno, esto es muy propio del pueblo de Israel y también del cristiano de preguntarse constantemente, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo? Esta reflexión y relato. Es constante esto. Ahora, en algún momento de la historia, esto porque se van haciendo como relatos variados que se van contando y se van relatando. En un momento algunos empiezan a poner por escrito algunas cosas y empiezan a escribir. Y finalmente, después de este proceso de escribir y de que se vayan armando como textos o relatos alrededor de cosas, está también lo que llaman la relectura. Es decir, ellos leen, ya están leyendo, leen, interpretan y entonces empiezan a rever para atrás, que ese es el otro proceso, empiezan a ver para atrás, la relectura empieza a ver lo que han escrito, si de pronto no le haría falta aclarar algo para que quede más claro, si no vino este hermano de esta otra tribu y nos trajo esta otra versión de ellos que escribían, entonces van como entrelazando los relatos y finalmente le producen cambios en este relato que va siendo en definitiva el texto que nos va a llegar. Y además, ellos empiezan a ver el acontecimiento eh, de otra manera. La distancia en el tiempo y la reflexión hace que vos mires siempre el acontecimiento con otra visión. Nos pasó también a los cristianos. Una cosa era el primer año después de la muerte de Jesús y otra cosa fueron 30 años después de la muerte de Jesús. La reflexión, se llama la reflexión post-pascual, te pone en otro nivel de reflexión. Puedes ver con más claridad cosas que vas viendo en la historia, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el criterio de siempre en el escrito? Es sostener la fe y la identidad que nos da de creyentes, ¿no? La transmisión oral, acá en esta plaquita, acá está eh, lo que dice Dei Verbum. Dei Verbum es un documento muy sencillito del Concilio Vaticano II, que es la constitución dogmática sobre la revelación. Es decir, habla sobre la revelación de Dios en los textos, justamente. Y para nosotros, como Iglesia Católica, es un documento chiquito, pero muy importante y muy crucial, porque habla de todo esto que estamos hablando nosotros. Y dice, dispuso Dios que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Esto en Dei Verbum 7. Entonces, acá digamos, acá hay un dibujito que va marcando a alguien que está como predicando, como poniéndose en alto para que lo escuchen toda la tribu y poder explicar, recordar y contar, porque dice, durante siglos la fe de Israel fue comunicada de padres a hijos, contada y vuelta a contar de generación en generación. Esto es algo que realmente que podemos decir hermoso, digo. Chao, me fui. Hermosísimo, porque realmente nos da como esta claridad de lo que es.
de lo que fue para nosotros alguien que recordara y fueran contando y fueran coleccionando. Para un poquito que yo me toqué y me fui de la pantalla del PowerPoint. Bueno, no importa, ¿eh? Acá estamos viendo genial. Ustedes ven genial, pero yo no. Nosotros vemos la transmisión oral, seguimos viendo. Sí, sí, acá, acá está. No, vamos a salir de vuelta. Bien, acá estamos. Ustedes siguen viendo todo, ¿no? Seguimos viendo perfecto. ¿Vos lo Perfecto, encontraste? bárbaro, bárbaro. Bien. Bien. Vamos a ver ahora. Para, cachito, dale. ¿Por qué me pasan estas cosas, hijo mío? Full screen. Ahí está. ¿Me siguen viendo? Perfecto, seguimos viendo. Perfecto, perfecto. Bien, yo no los veo, pero no pasa nada. Bien. El Salmo 78, acá hay algunos versículos nada más, pero toma y recuerda esto, y fíjense cómo lo va contando. Dice, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. Esta es la posición de aquel que va y que relata algo que quiere que los demás recuerden, ¿no? Lo que hemos oído y aprendido, y si ya alguien me lo contó, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. Son las glorias del Señor y su poder. Las maravillas que Él realizó. En definitiva, lo que yo voy contando es esta experiencia de Dios con nosotros. Así aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después y podrán contarle a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Poner la confianza en Dios, no olvidarse de las proezas y observar los mandamientos es todo lo referido al tema de sostener la fe. Es el contarme y recordarme lo que hace es, produce que yo mantenga la fe, sostenga mi fe. Y esto está escrito desde la fe, ¿no? Así que bueno, hermoso, para mí me parece que siempre es tan emblemático recordar esto, porque son como los ausentes de los textos, pero que en realidad están presentes con su testimonio, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo se escribe la Biblia. La Biblia tiene una realización larguísima, larguísima. A ver, podemos decir, en el año 1250. 1250 es un año relativo, ¿no? Teóricamente comienza justamente con la salida de Egipto, que es para esa época. Y después finaliza aproximadamente unos 100 años después del nacimiento de Jesús. Para el año 100, 110, 120. Así que más o menos tendríamos como unos 1350 años de elaboración de escritos. Em, puede haber seguramente, ahí tenemos como unos 300, 400 años seguro de tradición oral. Y yo creo que esto es importante recordarlo porque después de eso van a comenzar los escritos que van a tener siempre, eh, digamos, caída, digamos, fue vertiente de esta tradición oral, ¿no? Y por años después viene todo el proceso de escritura, reescritura, bueno, un proceso hermoso de que los textos se hagan y de que los textos pasen a ser parte de la fe, ¿no? Y hay, puse acá para recordar que la tradición oral por cientos de años. Obviamente este PowerPoint después lo van a tener, no desesperen por anotar esto porque lo van a tener. Em, y por supuesto está después la paulatina puesta por escrito de estas tradiciones. Todo esto oral se escribió y se fue armando los libros, ¿no? ¿Dónde se escriben los textos? Eh, Hay varios lugares distintos, porque claro, no es que los textos se escriben solamente en un lugar, no. Los textos se escriben siempre alrededor de las comunidades que los necesitan escuchar. Entonces, por ejemplo, una gran parte del Antiguo Testamento está escrito en Canaán, en Palestina, pero hay otra parte muy importante que está escrita en Babilonia. Después hay distintas teorías de cuántos son, cuántos menos, pero no importa. Ahora lo importante es tener conciencia de la diversidad de lugares de escritura
y de la diversidad de los hermanos por todos lados. Digo, Canaán primero, después están en Babilonia, porque en el siglo sexto antes de Cristo, después va a haber, lo van a aprender con una clase maravillosa que vamos a tener. em, Son desterrados a Babilonia, una parte importante del pueblo de Israel, y, y están allá muchos años, 70 80 años. Hay un tema ahí de generación de textos. ¿Por qué? Porque hay que sostener la fe de las generaciones más jóvenes. Rodeado en un pueblo extraño, con los babilonios que creen otras cosas, y tiene otras religiones muy fuertes, donde además los más jóvenes van preguntándose, che, pero esto que dicen ellos no será verdad, no será así. Entonces, hay una generación de textos para poder responder a estas necesidades. Después, cuando vuelven del destierro, después con Ciro, con el persa, después vuelven a Israel, vuelven a Canaán, en realidad. em, Hay una parte de la población que no vuelve y que se van desparramando por distintos lugares del Asia Menor, y una gran importante parte de judíos van a Egipto. En Egipto se fundan la colonia de Alejandría, que es muy importante, la colonia de Elefantina, otra también, y de hecho ahí se hace una traducción del Antiguo Testamento al griego, en Egipto. Bueno, el Nuevo Testamento se escribe en toda otra parte distinta, que es todo lo que es hoy Turquía, Siria, toda esa parte. Bueno, ahí lo que sería Siria y Asia Menor de ese momento, ahí se escribe parte de las comunidades parte del Nuevo Testamento, porque hay mucha comunidad judía ahí que se va convirtiendo al cristianismo. Y entonces van utilizando la Septuaginta como esta traducción de Egipto como Antiguo Testamento, pero van generando los textos de a poco del Nuevo Testamento. Lo que está en lo que es la Grecia de hoy también, porque hubo muchas comunidades importantes, los corintios, los gálatas, y después Italia, todo lo que es Italia también, incluso posiblemente se haya escrito el Evangelio de Marcos en Roma. Bueno, hay como una variedad enorme de lugares, de poblaciones, de situaciones diversas, y para todos hay necesidad de ir escribiendo la experiencia religiosa e ir generando los textos. Así se generó nuestro Nuevo Testamento, de esta manera, ¿no? La inspiración es uno de los temitas que está de vuelta este, mm, para poder, ¿cómo se llama?, comprender esto. Yo tomé esta definición que me pareció muy justa. El tema de la inspiración es un tema arduo, largo, complejo, requiere mucha fe, y además es muy teológico, pero hay algo donde la acción inspiradora de Dios tenemos que verla, obviamente, desde la fe, porque si no, no existe, digo. Nosotros somos creyentes que leen la Biblia y aprenden Biblia. Vamos a estudiar esto como como un libro antiguo, pero siempre desde la fe. Si no partes de la fe, ya está, es otra cosa, es como leer la Ilíada y y la Odisea de Homero. Estoy haciendo lo mismo con con la Biblia. En cambio, el creyente mira esto siempre desde la fe. Por eso la inspiración para nosotros es una clave. La inspiración, dice esta definición, que es la voz de Dios que habla al corazón humano y lo despierta para comprender la voluntad y los deseos divinos, los designios divinos, dentro de una cultura, de un contexto y de una mentalidad. ¿Por qué? Porque esto significa que va a utilizar, Dios hace intermedio, provoca a una persona que estaba viviendo en Siria para generarle y despertarle todas las cosas que él quería que se registraran, sin que la persona tomara con una gran conciencia, va viendo y eligiendo, y lo va a hacer en su forma, en su modalidad, con su idioma, con su estilo, con su género, y eligiendo cómo mostrar y expresar cada uno de los textos. Es un tema interesantísimo, pero bueno, no da el tiempo para avanzar más que esto. Los idiomas. Los idiomas. Hay tres lenguas diferentes que
se juegan acá en la Biblia. Digamos, tres fundamentales. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿M? Esta era la lengua que se hablaba en Israel antes del destierro. Pero el hebreo bíblico, que es el que está en la Biblia, no se habla más. El hebreo moderno eh, el hebreo moderno es de hecho, se reeditó el hebreo hace como 2 siglos, em, tomando el hebreo bíblico, pero haciendo digamos, fusión con varios idiomas actuales. El hebreo actual es bastante distinto, es parecido, pero no es igual, y tiene algunos inconvenientes el hebreo bíblico. Es una lengua muy antigua con no tantos vocablos, de hecho no hay vocales, son todas consonantes, son todas palabras de tres consonantes, em, y que tienen diferentes, digamos, significados de acuerdo a cómo esté precedido, qué lo sucede, cómo está puesta la oración. Es muy complejo, hay que estudiar hebreo es más sencillo, pero traducir realmente tiene su dificultad. Pero se puede hacer. De hecho, lo han hecho. Em, y después del destierro va pasando otro problema que en la población en general ya el hebreo lo pierde y habla, lo que sí traen, es el arameo como por parte del proceso de la invasión persa y demás. Entonces, el arameo también está presente en algunas partes del Antiguo Testamento. Nosotros no lo percibimos porque está todo traducido al castellano, por ejemplo, pero sí está presente, pero en pedacitos pequeños. Se han mantenido porque, bueno, no el arameo, de hecho, ellos lo consideran como parte del idioma sagrado también, ¿no? Los judíos, ¿no? Por eso está también tenido en cuenta. Ahora, el griego es un tema. eh, cuando invaden los griegos, todos los que invaden siempre te dejan algo. Y en el caso de los griegos dejaron el idioma como de cosa fundamental, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de Jesús, en la casa y en la familia se hablaba el arameo. Para leer la Biblia se leía el hebreo o se traducía al arameo. Y para el comercio, la vida política, para el moverse en la ciudad, para conseguir trabajo, tenías que usar el griego. Y para moverte fuera de lo que era Palestina, si vos querías viajar a otra parte, querías viajar a Siria, que es al norte saliendo, vos tenías que hablar en griego, porque era la forma de comunicarse universal. Era como usamos el inglés. ¿Vieron que vamos a Italia, nadie te entiende cuando hablas en castellano? Les hablas en inglés y te entienden todos. Bueno, una cosa insólita, pero es así. Bueno, también el griego era algo así, un idioma universal para ese momento, ¿no? Y en el griego tenemos escrito todo el Nuevo Testamento y hay algunas partes del Antiguo Testamento, estaban escritas en griego, otras se tradujeron. Las que estuvieron escritas en griego y permanecieron, nosotros los católicos las aceptamos como propias, los judíos no, los judíos y los protestantes se quedan solamente con todo lo que estaba escrito en hebreo, no en griego. Después igualmente lo vamos a ver esto un poquito más claro, pero esto es para que tengan una idea de que digamos, hay una diversidad de idiomas que fueron escritos en los textos nuestros y que hoy no llegan escritos en nuestro idioma, pero fue todo un cambio importantísimo, ¿no? Esto es una visión, esto es hebreo, y el hebreo tiene digamos, como adornitos ahí, que eso es parte de la Kabbalah y esto es hebreo realmente, esto es arameo y esto es griego, que no se nota mucho, pero sí es interesante ver acá en el griego, si lo pueden agrandar después, mejor. El Nuevo Testamento se escribió en unciales, se escribió todo en mayúscula y en letras de imprenta. Y se escribía todo junto, como era tan caro escribir, no había puntos, no había separaciones, no había nada. Entonces, el que ha traducido la labor de traducción de los primeros traductores de los primeros siglos de la Iglesia, era una tarea descomunal poder ver dónde empezaba una frase, dónde terminaba la otra. Todo un tema realmente importante, ¿no? O difícil.
Con un poquito de materialidad, vamos a charlar un poquito de esto. Eh, los textos, ¿cómo se escriben? Porque hablamos de que es difícil, que en hebreo, miren, había dos formas de escribir. Nosotros tenemos papel, hoy tenemos papel para todo. Ahora ya se está dejando de usar, casi todo se está viendo en las pantallas, pero hasta ahora sigue siendo el papel importante en nuestra vida, y los libros están hechos en papel. Pero en aquella época, la forma de escribir era sobre un papel vegetal que se hacía a partir del entrelazado de la planta de papiro, que creía justamente a las orillas del Nilo, en toda laguna también. Pero incluso había un comercio tan grande de papiro que hubo una ciudad, Biblos, justamente la ciudad de Biblos, era un enorme mercado del comercio del papiro, también del pergamino, pero del papiro en principio fue muy importante, ¿no? El pergamino es otra forma, otro material para escribir, que es cuero de cabra o de cordero. ¿Por qué cabra de cordero? Se podía hacer de cualquier cosa, pero las vacas no existían en Canaán, y el cordero, la oveja, es lo más barato y lo más sencillo de que crezca rápido y se pueda tener cuero rápido. em, y es algo económico, había mucha majada de ovejas y cabritos. Pero el cuero hay que resecarlo, hay que limpiarlo, hay que tensarlo, hay que lijarlo. Un trabajo enorme. Por eso, cuando uno piensa en escribir, para nuestra humanidad, escribir fue una tarea no solamente difícil, porque había que escribir con un plumín hecho y con tinta vegetal, sino también en materiales que eran difíciles, que eran más toscos, que eran complejos y caros de tener. Miren, ahí ven en la foto, esto es una imagen de un investigador con los rollos de Qumran. Eso creo que era el rollo de Isaías, que tiene como 10 o 15 metros. Si es pergamino, tienen que pensar ustedes que hay varios animalitos muertos ahí. Por lo tanto, eso es caro. Se hacía y se hacía, pero es difícil, obviamente. Em, y esas fueron unas ánforas para mantener. ¿Qué pasaba entre el papiro y el pergamino? Nos han llegado papiros, pero el papiro se degrada con mucha facilidad si hay humedad. Tiene que ser temperatura muy seca, algo del desierto, como para que pudiera llegar el papiro a nuestros tiempos y se pudiera abrir y entender y poder trabajar. El pergamino en eso era más noble, es más noble. Ha llegado, mucho mejor. Pero bueno, siempre es un material que también tiene posibilidad de corrupción, ¿no? De ser corrompido por el tiempo. Bueno, después vamos a ver ahora, hay un tema que antes de pasar, vamos a ver algo que tiene que ser como la clave como lo más importante de esta clase y que les quede para el resto del curso. Dios fue inspirando cada pasaje bíblico, cada situación como respuesta a las situaciones que vivían, a problemas concretos, a situaciones. Y fue respetando cada cultura. El que salió y cruzó el desierto era una cultura. El que llegó y después estuvo en el tiempo de los reinados también es otra cultura. Fueron evolucionando. Y Dios a cada uno de ellos, donde se fueron generando textos, fue respetando la humanidad de esta persona, la realidad. Entonces, estos textos están escritos entonces con eh, la realidad del público al cual iban dirigidos, y el autor que los escribe. Entonces vamos a tener que entender y conocer un poquito más de cultura, del tiempo, de historia, qué les pasaba a esto que están escribiendo, por qué lo escriben así, qué sucedía, qué significaba una cosa para ese momento. Hay cosas, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, ¿eh? Pero en el Antiguo es más evidente,
hay tanto tiempo de distancia, tenemos por ahí 2500 años de diferencia de hoy a algunos textos, que, que si nosotros no aprendemos algo, puede ser que o no entendamos nada o entendamos mal. Y entonces podemos interpretar entonces lo que nosotros leemos de la Biblia, que lo interpretamos y lo interpretamos raro, por ahí no está, tiene alguna falla, algo no está bien. Y le vamos a hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y es una enorme preocupación de la Iglesia siempre en tratar de que todos aquellos que accedan a la Biblia lo hagan pudiendo tener algunas pautas para poder comprender mejor. Esto es en definitiva lo que queremos en el curso. Darle llavecitas para que puedan aprender un poquito a ver y a tratar de comprender. Obviamente que el conocimiento es enorme y grande, pero van a aprender un montón de cositas que le van a ayudar a poder meterse mejor en el texto y a comprender mejor. Y entonces vamos a tener la seguridad de que cada texto bíblico va a ser interpretado realmente, porque nos puede pasar que a veces queramos leer la Biblia para buscar alguna cosa que nos oriente en esto que nos pasa a nosotros hoy, y a veces pretendemos sacar de la Biblia como si fuera un botiquín. Ay, tengo tal problema, a ver, que el Señor me diga y me dé algo. Entonces abro la Biblia y leo ahí, veo que hay que matar el cordero. Y bueno, matemos un cordero. Digo, en realidad hay materialidad y hay cosas que están escritas que no son para que uno las pueda interpretar bien. Y a veces tomamos materialidad, cosas concretas o literalidad, como si fuera así. Y no es. Miren, es tan sencillo, parece para él muy obvio, pero a veces hay mucha confusión. ¿Qué sé yo? Digo, vamos a cosas del Nuevo Testamento, por ejemplo, que algunas veces son un poquito más enrevesadas. Por ejemplo, y vamos a tener una clase de Apocalipsis al final, pero voy a hacer una mención. Por ejemplo, cuando de pronto dice que el Cordero tiene 7 cuernos en el momento glorioso, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús tiene cuernos? ¿Estos cuernos qué son los cuernos que nosotros entendemos hoy? ¿O estamos hablando del significado que tiene para ese escritor en el siglo I, hace 2000 años? ¿Qué significaba? Para un judío del siglo I, los cuernos y los 7 cuernos era la plenitud del poder. Entonces, el Cordero en ese momento, Jesús, tiene toda la plenitud del poder. Eso es lo que quiere decir los cuernos. Entonces, si nosotros no podemos, digamos, nos falta esta información, podemos interpretar o no entender, pasarlo de largo porque no sabemos qué es. Entonces lo dejamos ahí. Y es bueno ver porque nos permite revelar otra cosa, mostrar otra cosa. Em, ¿Qué sé yo? Digo, detalles. Hay miles de cosas para contar, pero pongo alguna porque si nos va yendo el tiempo. Uf, va. Por ejemplo, cuando en Hechos, dicho en Hechos 9:42, habla de que Pedro digamos, estuvo durmiendo en la casa de Simón el Curtidor. em, Digo, nos puede parecer un detalle que, digamos que por ahí está tontamente puesto. Y no, no está tontamente puesto. Justamente Pedro está viviendo toda la experiencia de Dios que lo está haciendo pasar de un judaísmo cerrado a una visión siempre más abierta hacia todo lo que es la visión del que está, digamos, del que viene fuera de la fe, del pagano, y lo está incorporando en su mente y en su vida de fe. Y alojarse en la casa de Simón el Curtidor significa que él ya dio un paso importante. Un curtidor, los que curten la piel, que curten para poder hacer el pergamino, eran gente que estaban muy mal vistos religiosamente hablando porque siempre estaban muy sucios por su oficio, les era muy difícil sacarse el olor, sacarse las sustancias, entonces era un oficio impuro. Después verán en el curso qué significado tiene esto, pero ningún fariseo iba a ir a la casa de un curtidor porque era la casa de un impuro. En cambio, Pedro fue. Esto tiene toda una revelación de mostrarte, bueno, a ver, hay algo que está pasando acá que por ahí es un pequeño detalle, pero que te muestra, está puesto para mostrarte
todo el proceso que está viviendo Pedro también, ¿no? Em, Hay algún bastón que puede ser muy útil para todos nosotros. Para mí lo fue siempre, sigue siéndolo y para ustedes lo va a ser. Las Biblias, todas las Biblias nuestras, tienen, primero, siempre adelante de cada libro van a tener un importante, muy importante, de acuerdo a la Biblia, hay algunas Biblias que tienen mejores introducciones. Esta, por ejemplo, que es el verbo el libro del pueblo de Dios, pero el verbo divino tiene, para introducir al Génesis, nada más tiene 2 hojas completas, 4 páginas. Impresionante. Lo cual te pone, vos lees esto y te permite ingresar el texto de otra manera. Y después también tenés todo lo que son todas las notas que están abajo. Estas notas no son palabra de Dios, estas notas son investigación. La palabra de Dios es el texto bíblico que está arriba, que incluso está escrito en otra letra. Lo que está acá abajo son las notas que vos vas a leer, o si querés entender más el texto, podés referenciarte y ubicarte para ver qué está diciendo, qué está pasando, por qué dice esto, por qué no dice aquello. ¿Sí? Entonces, en el marco histórico, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es em, conozcamos los problemas de cada época para poder mejor captar el mensaje que Dios está dando. Si yo no logro entender para quién le está hablando, hay cosas que se me van a pasar. Por eso lee la introducción de cada evangelio, de cada libro que leas para poder ponerte un poquito en ambiente de qué está pasando y cómo tenés que percibir, ¿no? Y también no podemos interpretar la Biblia según nuestro capricho, no nuestra forma, o lo que, bueno, acá lo dice, sino hay que tener en cuenta la realidad del tiempo en que se escribe y por qué se escribe, ¿no? Hay otra detalle muy importante porque la que es la revelación progresiva. Eh, Revelación es mostrar, correr el velo, correr la cortina, dejar libre, dejar expuesto algo para que se vea, se conozca, ¿no? Y esta es la automanifestación amorosa que Dios hace de sí mismo, ¿no? Invitándonos a participar del misterio. Es decir, Dios, todo este esfuerzo de ponerse con nosotros y que nosotros podamos escribir la Biblia es porque Dios quiere que lo conozcamos y que de esa manera tengamos relación con Él, que somos su obra. Esta revelación es histórica porque se va a dar a través de la historia del pueblo de Israel y de nuestra historia particular también. Va a ser progresiva y dinámica porque va a ser paulatina de acuerdo a lo que cada uno pueda entender y pueda tomar con sus propias formas y con sus propias posibilidades. Y dinámica porque va a estar plena de revelación y va a haber palabras de Dios de distintas maneras. Es absolutamente dinámica porque tiene que ver mucho no con leyes que se pongan simplemente, sino con todo lo que es la muestra de un Dios que se muestre y que actúa con su pueblo. Y eso para nosotros va a ser importante, crucial, eh, y va a ser parte de nuestra vida de fe. Si nosotros reflexionamos cómo ha sido nuestra vida de fe, cómo va pasando, vamos a descubrir cómo Dios se ha ido revelando también en nosotros, y de a nuestra manera, y a nuestra forma, y con lo que pudimos, y con lo que pudimos comprender en el momento que pudimos comprenderlo. Por eso acá la placa dice que Dios no se dio a conocer a sí mismo de una sola vez. No es que fue Dios, dijo, acá estoy. Porque Dios necesitó que los otros pudieran comprender, entender. Los saca de Egipto a los israelitas y al poquito tiempo ya están haciéndose un becerro de oro porque ellos vienen con una cultura de muchos dioses, manteniendo primero que darse cuenta que Yahvé es el único Dios o es el Dios más importante y después es el único Dios. Ese es un proceso larguísimo, larguísimo, pero que Dios va respetando. Por eso la revelación es progresiva, va respetando el proceso de la humanidad y lo va acompañando, ¿no? Em, por eso también es bueno poder discernir a quiénes y en qué momento de sus vidas dirigió cada palabra suya. Ir viendo, está muy bueno en el libro de Samuel,
cuando salen del proceso de los jueces y todos querían un rey. Bueno, eh, lo van a ver a Samuel y Samuel le dice, no, pero Dios no quiere esto. Nosotros queremos un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, el problema no es con vos, espera, decirles esto y les dice, el rey va a hacer esto, los va a esclavizar, los va a mandar al ejército, les manda todo lo que ya les había dicho y habían experimentado en Egipto. Pero les dijo, no importa, queremos un rey. Bueno, y Dios, en vez de enojarse Dios y decir, no siguen mi palabra, entonces dije, bueno, los acompaña a discernir va a ser el rey por antonomasia que va a terminar siendo David. Eh, ¿Ves? Hay un proceso ahí y Dios no reniega contra los reyes, sino que los va tratando y les manda profetas, los va acompañando para que vayan. Algunos hicieron lo que quisieron, pero bueno, esto es un poco a ver, entender cómo es la dinámica de Dios. Dios va incorporándose en la historia, proponiendo y mostrando. Y a veces podés no darle bolilla, como muchas veces le pasó a la humanidad. Sin embargo, Dios siempre fue fiel a su pueblo y continuó. Em, la Biblia en todo su proceso, con Jesús como centro y meta, debe ser el espejo de nuestras vidas. La idea de esto es que la Biblia no se tome como la búsqueda de soluciones fáciles. Ah, no, porque como dicen en tal lugar y a veces te toman un versículo para explicar. Bueno, puede ser que un versículo te sirva para ver algo, yo no digo que no, ¿eh? Pero el versículo es parte de un texto, es parte de un pedazo de sentido. Trata de leer un pedacito más del texto para ver bien, a ver si lo que estás leyendo o estás queriendo entender es así. Entonces, entender la Biblia, hay que entender la Biblia para uno pueda encontrarse en la Biblia y pueda encontrarse con Jesús en la Biblia, ¿eh? Y no buscar cosas, a ver, soluciones facilistas como a veces pasa en esas cosas milagreras, bueno, tema aparte. Em, Adri, sí, Adrián, sí, ya son las estamos. 8 para que Ya, seguí un rato ah, si querés, pero si querés habilitar preguntas sí, o lo yo voy que... a hacer un paneo rapidísimo para que, bueno, lo otro que queda en entender y que lo vamos a ir viendo son los géneros literarios, que son eh, las formas de escribir que tuvieron cada uno, porque estos libros son diversos, hay 73 libros, hay cartas, hay historias de amor, am, hay historias de conflictos, hay dramas familiares, hay guerras, hay de todo. Hay vida, muerte, hay de todo en la Biblia. Pero y cada texto fue escrito y escrito en el género en que pudieron expresar esto que querían mostrar. Y esto es algo que la Biblia dice en Dei Verbum 12, por ejemplo, dice, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de muchas maneras, de diversos géneros. Bueno, por eso, si vamos a leer un libro de una parte de historia, un texto histórico, tenemos que saber que vamos a leer un texto histórico, que tiene una forma de relatarse. No le busquemos que tenga la poesía del Salmo. ¿Queremos oír poesía? Vamos al Salmo. ¿Queremos encontrarnos con relatos profundamente míticos? Vamos al Génesis. ¿Queremos las cosas históricas? Tenemos libros históricos. Bueno, ¿queremos encontrar profundidad profética? Tenemos cada uno tiene un género y una forma que tenemos que aprender a gozar y a disfrutar. Miren, por detalles simplemente, acá hay algunos géneros que les puse acá que no llegamos, pero hay algunas cosas que me gustaría poner. A ver, alguna que sea más. Vamos a poner la narración confesional. Esto es muy fácil, lo pueden leer, es sencillo, pero la narración histórica. Por ejemplo, en los evangelios narran historia, pero no necesariamente es una historia historiográfica, digamos, con el criterio de una noticia, ni el criterio de un hecho histórico, sino siempre es una historia mirada desde la fe y desde una fe del Cristo resucitado, porque el Cristo resucitó y resucitó hace 30 años, entonces nuestra visión del relato va a ser siempre especial. En Marcos 14, del 43 al 52, relata cómo Jesús es tomado preso.
¿Cómo lo van a aprender al huerto de los olivos? Muy sencillito, cortito. No tiene la precisión de un relato, de un relato de noticia o de una información. Sí tiene la precisión de una narración histórica que va queriendo mostrar la experiencia de la fe, porque va poniendo en el relato todos detalles que tienen que ver con la fe de este Cristo resucitado. No sabemos si Jesús les expresó realmente, ustedes me buscan acá, pero siempre me voy a ver, detenido en la luz, en el mercado, cuando yo predicaba, pero sí tiene una claridad de la fe. Esto es de la fe de los hermanos, de los que han reflexionado, y esto era claro, lo fueron a aprender, a poner preso en el lugar de alejado, donde era oscuro y donde él estaba alejado de todo, donde nadie lo iba a poder defender, salvo los suyos. Entonces, estos detalles están puestos como la agresión que sucede, bueno, todos estos pequeños detalles que hacen este pequeño relato que más que es un relato que cuenta un hecho histórico, pero que tiene que ver mucho la visión de la fe. Y lo otro que la narración confesional, uf, no, esta la vamos a dejar para otro momento. Vamos a ver los discursos del cuarto evangelio, porque no me da el tiempo, por eso no la tomo. El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es un evangelio muy particular, porque nos habla de Jesús muchísimo, em, pero un Jesús distinto al de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. Es distinto, porque Mateo, Marcos y Lucas, que fueron escritos antes, bastante antes que Juan, tienen una visión más cerca del Jesús histórico, del Jesús que caminó y predicó realmente. Es el Jesús histórico, el Jesús de los sinópticos, es Jesús maestro, Jesús profeta, Jesús Señor, que va enseñando, que está con los suyos, que camina con el pueblo, que todo el tiempo va haciendo expresión de la vida de fe. En cambio, em, y además hacer relatos más cortos, expresiones más incisivas, más de invitación a la fe. En cambio, en Juan aparece no, son discursos larguísimos, todo está lleno de discursos, porque en Juan es un Cristo revelador, no es un Cristo profeta, es el Cristo revelador, aquel que revela la profundidad del mensaje. ¿Por qué? Porque los hermanos del año 100 tenían 70 años de reflexión desde la muerte y resurrección de Jesús. Hay un proceso ahí de lo que se llama de producción teológica, de meditación, que está puesto allí. Y el Cristo que nos están presentando es el Cristo resucitado. Es la reflexión del Cristo resucitado. Es la mirada, toda la mirada de Jesús desde la resurrección plena. Entonces, los sinópticos trataron de captar mucho más la cuestión del día al día para poder llegar a su pueblo. Y para el año 100 los hermanos, nuestros hermanos de las primeras comunidades, hicieron una reflexión mucho más profunda teológicamente, mucho más esmerada, más cuidada, respondiendo también a cuestiones, ya tendrán Evangelio de Juan, clase extraordinaria, respondiendo también a cuestiones del momento teológico. Así que bueno, cada género, cada cosa tiene que ver lo suyo. Así que bueno, con esto quiero cerrar, después viene el canon, pero es más sencillo esto, no, lo pueden leer tranquilo y si no, después les mando algún subsidio o algo escrito para terminar. Bueno, no sé si eh, tienen preguntas, dudas, cosas que no quedaron en claro, no sé. Habiliten los micrófonos y pregunten. Muy bueno, Adri, muchas gracias. Bueno, y Gracias. ahora, si quieren, pueden ir haciendo las preguntas. Ahí José levantó la José. mano. José, ¿no tenés para que te veamos? Ahí José, está, ¿cómo anda perfecto. José?
¿Qué tal, ¿Todo José? bien? ¿Cómo está? Sí, bueno, me pareció interesante y es una pregunta, usted estaba hablando de hoy se me fue la pregunta, es alguna pregunta de la escritura. Disculpe, Sí. capaz, quisiera saber si la escritura incentivó la escritura fue parte más de escribir las revelaciones que otra cosa, ¿no? Capaz es una pregunta más general, ¿no? Es propia No, no, más no de la importa. escritura. Capaz la escritura fue el impulso para escribir las cosas religiosas o cosas, en este caso, bueno, cristianas, ¿no? Si fue más así, La escritura como posibilidad, como cosa. Mirá, la realidad es esta, digo, la evolución. en la humanidad, Sí. lo que sucedió fue que en los tiempos del Antiguo Testamento, comenzó a haber escrito, de hecho estuvo el código de Hammurabi, hay distintas cosas, escritura cuneiforme, comenzó a haber escrito, pero solamente se dio en sectores religiosos y muy poquito. Después el resto de la gente no sabía escribir. Paulatinamente comienzan a aparecer y a generarse los vocablos y a generarse los escritos, y entonces, porque digamos, la gente podía comunicarse, podía hablar, pero no sabía cómo escribir. Eso se fue dando paulatinamente a partir de este proceso natural de que la escritura fuera apareciendo, y eso evidentemente, cuando la escritura fue más amplia, incluso dentro de Israel lo tuvieron la casta sacerdotal, se pudieron generar textos, y ahí se ayudó, por supuesto. Si no había escritura, no hubiera sido posible escribir nada, digo. Y la aparición de eso fue, de hecho, también, qué sé yo, así como la imprenta ayudó a la difusión de la Biblia por Lutero, también la escritura fue el comienzo de poder comenzar a escribir textos, ¿no? Así que bueno, no sé si te Eh, respondo. claro, no, yo también quería saber si fue un incentivo al ser humano en transmitir las cosas religiosas más que otros conocimientos, ¿no? Capaz, Mira, eso, el ser humano siempre la relación con Dios la tiene y la transmite de alguna manera. O pinta, o esculpe, o dibuja, o habla. De alguna manera la relación con Dios está. En algún momento, pues no es que la escritura promovió la relación con Dios. La relación con Dios claro, estuvo, la experiencia estuvo primero, por eso se transmitió oralmente, hablando, y cuando la sociedad estuvo con capacidad de escribir, fue armando relatos, fue armando esto para poder confeccionar la Biblia. Pero no es gracias, que profesor. digamos, la relación con Dios es previos, antes, ¿no? Siempre. ¿Alguno Gracias. más? No, gracias a vos por preguntar. Graciela quiere decir algo, me parece. Por Sí, supuesto. quería preguntar Claro. algo. Sí, en los géneros literarios, evangelios narran historias. Bueno, ¿es Marcos o Mateo? Marcos es, ¿no? Mateo, Marcos, 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 Marcos. Marcos 14. Está bien, porque no Sí. llegué a leer bien. No, 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 es Marcos, Gracias. es MC. MC. Lo que pasa es que justo después cuando el plan del PowerPoint, se nota que cuando lo tecleé no separé bien, y es Marcos y el número viene junto. Pero es Marcos, es Marcos. Muchas gracias. Ya tendrán la clase de Marcos, que es espectacular y les va a contar. Ahí está Bueno, Marina también. Marina también quiere hacer una Marina, pregunta. Dale, Marina. Marina. Sí, yo quería consultar cómo uno puede, cuando dijiste lo de los siete cuernos, yo en su momento pensaba que había sido un error de traducción y que era la luz y no eran los cuernos. ¿Cómo identificar cuando es un error de traducción de algo que tiene un significado como este que yo no sabía? Mirá, error de traducción al castellano. No, que viste que por ahí se va pasando del griego, de Karam Kerem, del griego en tantos años que se fueron cambiando del No, mirá, hebreo al arameo, del arameo al no, mirá. griego. A ver, está todo muy O es estudiado. un mito, digo, No, 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 que no. hay Eso queda alguna. tranquila que no. No, eso no hay.
Lo que sí puede haber diferencias de traducción en algún, pero no en ese tipo de cosas, digo. Además, digo, mira, originalmente hubo una traducción primera, se tradujo de las lenguas originales. San Jerónimo las tradujeron de tanto del hebreo como del griego. Pero después hubo traducción al latín y después del latín también se tradujo al castellano. Bueno, olvídate, hoy en día casi gran parte de las Biblias, calculo casi todas, traducen de idioma original. Así que no, es muy difícil que haya un error de este estilo, muy difícil. Además hay, no sé, cientos de investigaciones así que eso está muy cuidado. Y además, sobre todo si querés en lo que es la ciencia bíblica, en el cristianismo hay un acuerdo entre todas las iglesias cristianas de revisar la Biblia y ponernos de acuerdo en qué está diciendo, para no, digamos, por ahí la Reina Valera tiene más como dibuja más una cosa, otra dibuja más, pero todos hablan de las mismas cosas y expresan las mismas cosas. Fíjate que en general, pescador de hombres está en casi todos los textos. Sin embargo, en griego no dice pescador, dice atrapa vivos. Pero es así, dice eso, digo, porque entonces los cristianos escribieron esto, pero después, con el tiempo, fueron diciendo, bueno, ¿qué significa atrapa vivos? Y atrapa vivos es como, mirá, eran pescadores, son pescadores. Bueno, esos son acuerdos que se han hecho en el cristianismo y que están. Por eso es difícil que encuentres algo que sea un error. Yo te diría más bien, si vos tenés algo que te da duda, investiga a ver qué dice en ese versículo y por qué lo dice. Y seguramente va a haber alguien que esté respondiendo qué dice, por qué lo dice, qué significa. Es decir, hay que buscar, hay que preguntarse, hay que investigar, pero no, es muy difícil que haya errores de ese estilo. Por eso No también sé. en la escuela bíblica, perdón, yo hago el chivo, empezamos con las lenguas, con eh, griego y con hebreo. Sí, Porque me reinteresa cuando vi. cuando Y tenemos alguna historia de esas, vamos al griego, vamos al hebreo. ¿Qué decía? Perfecto, ¿viste? Y después, claro, se traduce como se puede a nuestra lengua, porque a veces hay frases que no se puede, no encuentran, porque por ahí el griego te abre a unas imágenes o a unos conceptos que cómo haces para invocarlo en las palabras españolas, ¿no? Que por ahí superan. Pero bueno, también por eso es tan lindo estudiar las lenguas originales. o sea que prácticamente es un mito que hay temas de traducción y eso hoy en día. No, Porque con los acuerdos que dicen que encontraron sería ya un mito no, en a la ver, traducción de la hay Biblia. sutilezas de traducción. hay sutilezas, sí, Claro. sutilezas, sí. Es decir, yo, por ejemplo, nosotros estudiamos con un profesor que es un experto en salmos, en poética hebrea, y él hace su traducción de los salmos, pero significa que de pronto le busca las palabras en hebreo que para él suena de determinada manera y debería decir tal cosa. Pero no es que dice otra cosa distinta de él, le da una vuelta distinta, pero no hay cosas de traducción tan graves ni nada por el estilo, no. Pero bueno, vos también podés decir, bueno, a mí me gustaría que dijera eh, atrapador de seres humanos o atrapador de corazones en vez de pescador. Pero bueno, ellos eran pescadores, así que dijeron, vamos a ser pescador. Hay Hugo El- Formentín que está, Huguito. Pará, una aclaración. Ahí Marcela hablaba de la escuela bíblica, dentro del mismo centro bíblico que tenemos, además del curso este de introducción, hay otra propuesta que ya son 3 años de estudio, 2 días por semana, con exámenes, profesores que son los mismos profesores del seminario, muchos de los profesores del seminario diocesano. Bueno, es otro curso ya de más profundidad, en donde ahí sí se ven los idiomas originales. Y una cosita chiquita que quería decir es que toda traducción implica una interpretación, entonces, porque no hay traducciones literales, no existe, porque los idiomas, sobre todo los idiomas antiguos, eran una sola palabra, quería decir un montón de las palabras que tenemos ahora. Entonces, cada traductor, sobre todo hablando de la traducción al español, ¿no? Al idioma nuestro, implica que el traductor tuvo que tomar la decisión de elegir una palabra u otra. Y eso ya hace que
esa decisión la toma desde su criterio y desde su teología que está detrás. Entonces, está muy bueno ir a buscar alguna palabra que me resuena de un texto y por lo menos ir a buscarla en las distintas traducciones que tengo en casa, la del Pueblo de Dios, la de Jerusalén, distintas Biblias que tengo en casa, a ver cómo cada traductor tomó esa interpretación y bueno, ahí sí uno puede empezar a hacer una exégesis un poquito más profunda. Incluso, perdón, incluso como decía Adrián antes, es muy importante ir a las notas. Y lo que tienen las buenas Biblias es que tienen buenas notas y por ahí te refieren a la palabra que podés encontrar en otros lugares, entonces te aclara muchísimo cuando tenés alguna duda también en cuanto a al lenguaje, digamos, a las palabras. Hay que hacerse amigo de las notas, ¿eh? Sí, sí. Créanme que es una clave espectacular, espectacular. Hugo, vos querías preguntar algo. Eh, Sí, de- justamente de la Biblia hablando, ¿no? Porque yo tengo tres versiones de Biblia, la del pueblo de Dios, la del pueblo latinoamericano, y mi hija está haciendo ciencias sagradas, el profesorado, y le pidieron la Biblia de Jerusalén. Y esa sí, la vi que correcto. está mucho más completa en cuestiones de notas al pie y de Sí. aclaraciones, mapas. Eh, Esa es la más recomendable, digamos, como para poder entender un poco más. Mira, a ver, es una Biblia de estudio la de Jerusalén, Mm, para vos y para mí, y también para el investigador, y por ahí te va a decir, en este versículo, en el papiro 4 de XX, mm, porque refiere un papiro, no encontrar, este texto está puesto, esta palabra está puesta en tal cosa, porque hay lo que se llama crítica textual, es un estudio de todos los textos concretos, testimonios concretos de Biblias antiguas, de papiros antiguos, de pergaminos antiguos, entonces comparan y dicen, esta palabra no está de acuerdo a la... Porque nosotros también hubo un acuerdo en tomar un modelo de texto bíblico toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todo estaba escrito en unciales, está escrito letra una al lado de la otra, hubo que separar palabras, separar frases. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tuvo un acuerdo para poder comprender qué dice. Por supuesto no lo hicimos nosotros, lo hicieron los investigadores y las distintas iglesias. Ahora bien, em, la librería de Jerusalén te va a dar siempre notas muy buenas, pero vos nombraste ahí un par de Biblias muy interesantes. Si el libro del pueblo de Dios, si tenés la de Verbo Divino, es mm, excelente, porque ella tiene muy buenas notas. Si tenés pueblo de Dios, como tengo yo también, de cuando yo la compré hace 20 años, de la Fundación Palabra de Vida, las notas son poquitas. Hay que buscar la de sí, Verbo Divino, por ejemplo, que es esa Soel creo que tenés, que tiene muy buenas notas. Y ojo, la latinoamericana tiene muy buenas notas. Claro, el problema es este, la latinoamericana, ahí agarramos, ¿saben cuál es el problema cuando elegimos la Biblia? Que sea chiquita, que sea bonita, que sea linda, que... No, no, hay que agarrar una Biblia que no no, importa que sea grande, que se entienda, que sea grande, que tenga buenas notas. Las Biblias grandes tienen buenas notas, chicos, no queda otra. Y si le piden letras muy grandes, te van a afanar alguna nota. Así que no importa, ponete buen anteojo, lee. Porque la idea de estudiar es poder aprender. Cualquiera de esas tres Biblias que vos dijiste son todas muy buenas. La ok, latinoamericana tiene unas notas y unas introducciones que son espectaculares. sí, sí, Y ya te digo, y y letra la del grande libro del también. pueblo también. Jerusalén es La el top cúspide, 10, ¿sí? Está ok, arriba. Pero las otras son buenísimas, buenísimas. Así que no hay problema. bueno, Y gracias. tampoco es sacrilegio escribir, porque en las No, Biblias de estudio está bueno hacer nuestras anotaciones, digo por totalmente, la sí. duda. Sí, Sí. también. También, también hay Biblias que están más orientadas a lo pastoral, otras más a lo estudio, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, por ejemplo, la Biblia de la Iglesia de América, que es esta Biblia que está acá. mira, acá justo ahí en el chat Sí. está José Marás, está preguntando, por un lado dice, me recomendaron la Biblia de la Iglesia de América, es la que tengo. Y por otro lado pregunta por algún autor para conocer la historia cultural judía durante el proceso de la escritura. Bueno, dos cosas, dos comentarios. Esta Biblia está hecha además por investigadores argentinos también, incluso por profesores que fueron nuestros. Está Felipe Doldán, está Luis Rivas, bueno, hay un montón de gente
excepción, y también latinoamericanos, muy buenos, muy, muy buenos biblistas. Las notas tienen una orientación más pastoral. Aquellos que conducen grupos, que hacen catequesis, que trabajan en la parroquia, que trabajan en la movida, esta Biblia es ideal, primero porque se lee fácil, tiene una traducción muy amigable, es muy seria la traducción, no es una pavada, y las notas son muy pastorales, iluminan mucho, aclaran mucho, buenísima, es muy linda, ¿no? Así que bárbaro. Mirá, te tengo que averiguar realmente quién lo había preguntado eso. José Maraz, no, José José Maraz. Maras. José, te averiguo algún libro que te pueda ser útil para tratar de tener concepto cultural del proceso de escritura. Te averiguo, tengo que ver, me tengo que agarrar por revisar un poquito y ver. Chiquitito, la idea, nosotros vamos a compartir material, tanto los materiales de las clases como a lo mejor bibliografía que ustedes pregunten, como en este caso este libro, por ahí cualquiera de los profesores leyó algo y lo puede compartir, y vamos a armar un grupo de WhatsApp en los que yo le voy a hacer llegar un link para que ustedes puedan sumarse a ese grupo los que quieran, y ahí también pueden preguntar de alguna manera más ágil y si no por mail, como hacemos también, ¿eh? Yo además les voy a colgar un subsidio, ¿sí? Un escrito de que es de Verbo Divino, que es de donde yo hice, yo esta charla la estructuré de acuerdo a una charla de un librito, un folleto de Verbo Divino que es muy bueno para introducción, para que ustedes tengan esto mismo más ampliado. Pero van a poder leerlo y les va a quedar más, además del PowerPoint. Pero digo, se los mando y ya les queda y está. Y con respecto a este otro libro, bueno, yo buscaré a ver qué información te puedo dar para responderte, hermano. Así que bueno. También Fabián sugiere que se le recomendaba la Biblia del cardenal Strobinger. La Biblia de Straubinger. Bueno, La Biblia de Straubinger es una buena Biblia. Digamos, fue la primera Biblia, creo que se hizo una traducción muy acá en La Plata, porque Straubinger era de aquí, fue uno de los pioneros, pero está superada con todas estas otras Biblias. Ojo, muy linda, la querés tener, es bella, tiene buenas notas, pero es una Biblia ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. Y acá la de la Iglesia en América, el libro del pueblo de Dios, la latinoamericana son versiones mucho más modernas, pero tenés esa, usala. Sirve, sirve. Pero si podés acceder a estas otras, sirve. Incluso hay otra también muy buena, la Biblia del Peregrino de Claretiano, de Scheckel. Eso también tiene unas notas extraordinarias, extraordinarias. Tiene algunas decisiones muy propias de traducción, pero está bueno ver otra cosa. Pero es una muy buena Biblia, muy buena Biblia. No sé si alguien más quiere preguntar algo, estamos para eso. Me piden que muestres la Biblia que tenías en la mano. ¿Se ve? Yo igualmente, a ver si ahí está. Sí, sí. Eh, la Biblia de la Iglesia en América, es la Biblia de la Iglesia en América. Em, Se compra también por Mercado Libre, todo. Esta es la versión económica, tiene una versión también en tapadura, un poquito más cara, pero está en la versión económica, es barata y está buena. Y realmente es muy buena las notas que tiene, ¿no? Así que bueno, yo espero que se haya comprendido, que haya entendido todo, y bueno, si algo no quedó claro, bueno, estamos para responder. Si Excelente, quieren, Adri. Muchas gracias. no sé si Joel y Mónica quieren preguntar algo. Perdón, yo no encuentro la mano para levantar, pero Está bien, Está perfecto. esa mano Esa vale mano. también. no, primero que nada agradecerte, ¿no? Con respecto a al tema de la Biblia del pueblo de Dios, me pasó algo curioso, ¿no? Durante todo el tiempo que la leo, este, ¿viste la frase de Hechos 8 donde hablaste del etíope y de Felipe? Sí, Bueno, hace 2 semanas, recién hace 2 semanas que me entero de que ese Felipe no era el apóstol
de Jesús, sino uno de los 7 que aparecen en Hechos 5, ¿no? Porque yo siempre creí que era el apóstol que se había ido digamos, a Siria y bueno, encontró al etíope, ¿no? Así que está bueno este tema de la Biblia del pueblo de Dios por la cantidad de acotaciones que presenta al pie y que te abre mucho el panorama, ¿no? Gracias, Bueno, Adrián. me alegro, me alegro. Bueno, Gracias, ok. gracias, Joel, gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos dejando acá? Estamos recién arrancando, ¿eh? Tranquilos, tenemos mucho para seguir descubriendo. Un montón. ¿No, Adri? Un montón. Hay un montón para seguir descubriendo. Muchos de estos señores que están acá son recontra profesores, saben de lo suyo, lo expresan con facilidad, mucha información, así que estén preparados porque viene un movimiento grande. Y lo mío fue Sí. una pavadita, esto va, No, después va a seas ser, humilde. va a ser. Ahí están todos, bueno, en el chat todos muy agradecidos, diciendo excelente la clase, muchas gracias. Así Bueno, que, bueno, me alegro. gracias a todos por estar. Eh, bueno, seguimos comunicándonos de la misma manera. La semana que viene vamos a tener la clase haremos así como ahora fue una introducción a los textos, la semana que viene va a ser una introducción a los contextos, ¿no? Tanto histórico como geográfico. Así que vamos a arrancar y ya la otra semana ya arrancaríamos en concreto con cada uno de los libros. Y bueno, si nos vemos la semana que viene, yo me comunico con ustedes, les mando al mail y voy a tratar de mandarles ya armar el grupo y mandar el link para que los que se puedan sumar, así también compartimos el material por ahí. ¿Está Muy bien? bien. Una bendecida Pascua, para todos. Felices Gracias, Pascuas felices para Pascua todos, para todos. Chao, bendiciones, felices Gracias. Pascuas. Gracias a todos, gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Pauli. Gracias, Gracias. gracias a ustedes, gracias. Chao, bendiciones. Chao, chao, bendiciones, Chao, gracias. gracias.